Hola oyentes de Radio Sefrad y bienvenidos a recorrer la geografía del Yiddish de la mano de Varda Fishbein. ¿Qué tal, Varda? Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Ya saben que en esta sección pasamos revista a distintas ciudades, pueblos, aldeas, shtetls donde hubo presencia judía en la Europa del Este, en aquellos territorios en los que la lengua franca era el Yiddish. Y hoy vamos a uno que sí seguramente le sonará a mucha gente de ascendencia ashkenazí, de Kamenetz-Podolsky. Así es, hoy vamos a pasear por Kamenetz-Podolsky, una ciudad que está situada en el oeste de Ucrania, cuya población actual se estima en algo más de 100.000 habitantes, o sea, es una ciudad relativamente grande. Las primeras noticias de la existencia de judíos en esta villa datan del siglo XV y en el XVII creció mucho su población con refugiados de otras zonas de otras zonas ucranianas que huían de las matanzas de Khmelnytsky. Desde sus inicios fue un importante centro de la judeidad ucraniana en materia política y religiosa, y en el siglo XVIII fue un verdadero baluarte del hasidismo, a la vez que crecía también el número de los adherentes a las ideas del sionismo o el socialismo, sobre todo a finales de este siglo mencionado y al inicio del siguiente. Por entonces en Kamenetz-Podolsk vivían unos 16.000 judíos, un 40% de la población total de la ciudad. Con el estallido de la Primera Guerra Mundial, muchos de ellos huyeron. La comunidad judía local sufrió grandes problemas durante la Revolución Comunista y la Guerra Civil posterior, siendo víctimas alternativamente de ambos bandos. Por ejemplo, Petliura y sus tropas ucranianas, Petliura es muy conocido en la historia judía por su antisemitismo, y sus tropas ucranianas, lanzaron un pogromo en 1919, donde fueron asesinados o heridos un número de judíos que no está claro, pero que se calcula entre 100 y 200. Por otra parte, el bando rival, en 1921, en este caso el Ejército Rojo, fusiló a 16 judíos de Kamenetz, entendemos que porque no eran afines al régimen. Cuando comenzó la era soviética, muchos de los judíos nativos eran comerciantes o artesanos, como en otros muchos sitios, pero cuando en 1930 se prohibieron los negocios privados, casi todos pasaron a ser obreros de las industrias estatales. En Kamenetz había algunas escuelas judías, clubes y librerías, todos ellos en lengua yiddish, ya que los soviéticos desterraron el hebreo, como sabemos. Un fenómeno que se produjo en la villa es que mientras los judíos nativos fueron emigrando paulatinamente a ciudades más grandes, otros de aldeas o localidades más pequeñas iban instalándose allí, de modo que justo antes de la Segunda Guerra Mundial, en enero de 1939, la población había disminuido, pero no significativamente, porque había pasado de los 16.000 judíos mencionados a 14.000, y en este caso porcentualmente a un 38% del total de habitantes. Kamenetz-Podolsk fue ocupada por tropas alemanas y húngaras, que eran, aliados del eje de Alemania, Italia, Japón, en julio de 1941. Aunque algunos pudieron huir, apenas se produjo la ocupación, fueron fusilados 60 hombres en el casco histórico de la ciudad. Los alemanes nombraron una administración a cargo de ucranianos ultranacionalistas que comenzaron inmediatamente a machacar con propaganda antisemita. Esta administración fue la encargada de registrar a la población judía, a nombrar a los miembros de un Judenrat, implementar medidas restrictivas tales como llevar la estrella amarilla, hasta que llegó el momento de forzar a los judíos a instalarse en un gueto. Aproximadamente por esas mismas fechas, las autoridades húngaras comenzaron a deportar a judíos de los Cárpatos rusos hacia Kamenetz-Podolsk,
hasta un total de 10.000 personas que también fueron encerradas en el gueto, aunque no por mucho tiempo, ya que fueron fusilados, todos estos trasladados, en agosto de 1941. Igual número de nativos de la ciudad fueron también asesinados y los 5.000 restantes trasladados a otro gueto situado en un área donde antes había funcionado un instituto químico en un barrio de la localidad cercana de Polski Folwarki. Más tarde se sumaron a la población de este segundo gueto judíos procedentes de todo el entorno de Kamenetz, que debido a sus capacidades específicas que eran necesarias para los nazis, habían salvado sus vidas. En agosto de 1942, 800 niños y ancianos judíos fueron asesinados y la matanza continuó a todo lo largo de ese año. Los sobrevivientes, cada vez más escasos, fueron deportados una vez más, en este caso a un antiguo campamento de entrenamiento militar soviético de la frontera. Nuevos fusilamientos, esta vez de 4.000 presos, que eran sobrevivientes de matanzas anteriores de 1941 y 1942, por ejemplo, aquellos que habían huido y se habían ocultado en localidades cercanas. Una vez capturados por los alemanes y por los colaboracionistas de la región, fueron conducidos de vuelta a Kamenetz y asesinados. Los asesinatos fueron llevados a cabo por una fuerza conjunta compuesta de equipos del batallón 320, perteneciente a la Policía del Orden, junto a los Einsatzgruppen, soldados húngaros y fuerza auxiliar de la policía ucraniana. Según un informe nazi, en 2 días fueron asesinados 23.600 judíos del gueto de Kamenetz-Podolsky, incluyendo 16.000 expulsados de Hungría. El gran número de víctimas en las primeras etapas del enfrentamiento entre los nazis y la Unión Soviética se conoce en la historia como la masacre de Kamenetz-Podolsky. Y los historiadores del Holocausto destacan que esta masacre constituyó el preludio de lo que luego sería concebida como la solución final en Wannsee. Algunos testimonios señalan que los asesinos no hacían ningún esfuerzo por ocultar los hechos a la población local, como más tarde sí lo hicieron en otros sitios para eliminar sus huellas. Un total de casi 40.000 judíos, según cifras de la Unión Soviética, fueron víctimas del genocidio nazi en Kamenetz-Podolsk. La ciudad fue liberada en marzo de 1944 por el Ejército Rojo. De Kamenetz-Podolsk podemos, de sus nativos, podemos mencionar a muchos. Vamos a mencionar a unos pocos porque son figuras destacadas. En primer lugar, el barón David Ginsberg, orientalista y líder comunitario judío, editor de libros y mecenas de las artes. Su padre, que llevaba el mismo título con el nombre de Horace, fue el cofundador de las escuelas Ort, que aún siguen funcionando en diversos puntos de la geografía internacional. Otro nativo fue Mark Kopitman, compositor, musicólogo y pedagogo, profesor de la Academia Rubin de Música y Danza de Jerusalén, cuya obra Voces de la Memoria fue galardonada con el premio Serge Koussevitzky, entre otros premios que recibió a lo largo de su carrera. Con el nombre de Abram Trakobutsky nació en esta ciudad Arthur Tracy, un cantante estadounidense conocido como The Street Singer, el cantante callejero, que alcanzó fama internacional en la década de 1930 por sus actuaciones en teatro, cine y radio. Merece mencionarse también al violinista, compositor y director musical Maurice Sbrigger, emigrado a Canadá, que en el Conservatorio de San Petersburgo fue condiscípulo nada menos que de Jascha Heifetz, Nathan Milstein y Misha Elman. Trabajó en Montreal, entre otros sitios, en el Teatro de Su Majestad
y fue uno de los fundadores del Traymore Quartet, que más tarde se convirtió en orquesta. Debido a que su esposa siempre tuvo una mala salud, Springer no pudo proseguir su carrera musical, y eso provocó algo singular en su vida. Montó un negocio de restauración, el Montreal Hebrew Delicatessen, un restaurante famoso conocido como Schwartz, cuyas ganancias, además de a la manutención familiar, dedicó Springer a la organización de conciertos gratuitos donde se difundía la música que él mismo componía. La villa fue también cuna del actor y locutor radial, tanto en yiddish como en inglés, Zvi Schuller, muy conocido por su interpretación del rabino, del personaje del rabino en la versión cinematográfica del Violinista en el Tejado, como también intérprete, en este caso, del personaje del posadero, en la misma obra teatral exhibida en Broadway. En otra área podemos citar al gran maestro de ajedrez Leonid Stein, que en su época estuvo entre los 10 grandes maestros mundiales de este juego deporte. Por último, conviene comentar que aunque no nació allí, Mendele Moijersforim, el fundador de la moderna literatura en yiddish y en hebreo, de cuyo fallecimiento se cumple ahora el centenario, después de un largo periplo en el que viajó por gran parte del Imperio ruso, se instaló en Kamenetz y permaneció allí viviendo durante 5 años. Muy bien. Ya ves, Jorge, cuántas figuras destacadas, sobre todo en música, en la actuación teatral, dio Kamenetz-Podolsk. Muy bien, y con esta semblanza pues nos despedimos por hoy, recordándole a los oyentes que dentro de 2 semanas volveremos a seguir recorriendo este mapa de los judíos ashkenazíes generalmente de antes de la Segunda Guerra Mundial. Gracias, Varda, por habernos guiado una vez más. Gracias a ti, Jorge.